Cierra tus ojos por un instante e imagina abrirlo sobresaltado por la presencia de dos seres que no se parecen en nada a lo que has visto en tu vida. Sus rostros resplandecen con un fulgor tan intenso que parece el mismo sol. Sus voces rugen como un trueno que atraviesa huesos y alma, y de sus bocas brotan destellos de fuego. Te llaman por tu nombre con autoridad y ternura al mismo tiempo y anuncian: hoy ascenderás a los cielos. Esto no es una fábula, fue la vivencia de Enoc, un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros, pero escogido para experimentar lo que muy pocos han visto: 10 niveles celestiales, realidades espirituales tan grandiosas que estremecen al corazón humano. Lo que contempló en el segundo cielo lo llenó de un temblor imposible de describir. Lo que escuchó en el 10º lo marcaría para la eternidad. Prepárate, porque estás a punto de recorrer con él un viaje entre mensajeros ardientes, prisiones invisibles, portales que atraviesan el cosmos y el trono mismo del Creador. Lo que escucharás no pertenece a la ficción, sino a un destello de lo eterno, un mensaje que trae advertencia y esperanza. Enoc contempló y dejó su testimonio, y hoy, al escucharlo, tú también serás testigo de aquello que pocos han imaginado. Pero ten cuidado, pues quien se asoma a lo invisible ya no regresa siendo el mismo. Antes de continuar, escribe en los comentarios: Señor, prepárame para tu reino. Este sencillo gesto no es solo un acto de escritura, es una proclamación de fe. Mucho antes del diluvio, cuando la humanidad caminaba rumbo al juicio, un hombre decidió permanecer íntegro delante de Dios. Ese hombre fue Enoc, hijo de Jared. No gobernaba pueblos ni comandaba ejércitos. Tampoco era considerado profeta en la forma habitual, pero poseía un corazón tan limpio que atrajo la mirada del Altísimo. Mientras la mayoría se alejaba de la luz, Enoc cultivaba intimidad con su Creador. Y precisamente esa comunión lo convirtió en el primero en cruzar las puertas invisibles del cielo. Cuando alcanzó los 365 años de edad, una experiencia sobrenatural lo envolvió. Mientras descansaba en su casa, una tristeza inexplicable invadió su espíritu. Era como un llanto silencioso que nacía desde lo más profundo de su alma, aún antes de que su cuerpo lo comprendiera. Sus ojos, cerrados en sueño, derramaban lágrimas. Era un aviso, una llamada espiritual, la señal de que algo trascendente estaba a punto de ocurrir. De pronto, dos figuras gloriosas se manifestaron junto a él. No se parecían a nada de este mundo. Sus rostros ardían como fuego líquido, sus alas irradiaban más que el oro más puro, y sus túnicas resplandecían con un color imposible de describir con palabras humanas. Lo llamaron por su nombre, y su voz estremeció las paredes y su propio corazón. Enoc despertó con el pecho ardiendo y quiso responder, pero el temor reverente le paralizó el rostro. Entonces ellos le dijeron: no tengas miedo. El Dios eterno nos ha enviado. Hoy ascenderás con nosotros. Pero antes de partir, debía dejar un mensaje para sus hijos. Obedeciendo de inmediato, llamó a Matusalén, Rahim y Gad. Con voz firme, aunque cargada de emoción, les advirtió: no se aparten del Señor persiguiendo ídolos vacíos. Todo lo que no fue creado por el Dios vivo será reducido a nada. Manténganse fieles. Después de bendecirlos, partió. En alas de aquellos seres radiantes, Enoc fue elevado hasta un punto en el que las nubes se convirtieron en suelo bajo sus pies. Ya no sentía el peso del cuerpo, estaba en una transición entre dos realidades. Allí se abrió ante sus ojos el primer cielo. Lo colocaron sobre lo que parecía una plataforma de nubes, firme como piedra, y al mirar hacia abajo solo encontró un abismo interminable, blanco y silencioso. Al alzar la mirada, contempló un mar celestial inmenso, tan brillante como cristal líquido, superando en grandeza a todos los océanos de la tierra. Allí habitaban los guardianes de las estrellas, 200 ángeles colosales con alas plateadas que dirigían el movimiento de cada astro como capitanes guiando barcos en alta mar. Cada estrella era un ser viviente, obedeciendo órdenes invisibles. También observó depósitos de nieve resguardados por seres poderosos, y vientos retenidos en sus manos como si fueran telas vibrantes. Vio el compartimiento del rocío, semejante a un aceite translúcido, bajo la custodia de ángeles cuyos ojos brillaban como relámpagos. Todo el clima de la tierra estaba gobernado desde allí, nada era azaroso, todo seguía un orden perfecto. Pero cuando fue conducido al segundo cielo,
un peso insoportable cayó sobre su espíritu. La luz desapareció, reemplazada por una oscuridad densa, cargada como si el universo mismo estuviera en vísperas de tormenta. Esa oscuridad no era vacío, era una presencia real, sofocante. Suspendidos en aquel lugar, Enoc vio espíritus cautivos, ángeles rebeldes atados con cadenas invisibles. Sus clamores llenaban el espacio, y sus lágrimas descendían como fuego ardiente desde sus ojos. Algunos conservaban aspecto humano, otros estaban deformados, como arrancados de su propia esencia. Conmovido, Enoc preguntó, ¿por qué están aquí? Y sus guías respondieron, son los que se rebelaron junto a su líder, que yace encadenado en el quinto cielo. Rompieron el orden de Dios y contaminaron lo que era sagrado. Al verlo, aquellos seres caídos suplicaron, Siervo del Altísimo, intercede por nosotros. Pero Enoc, con voz temblorosa, respondió, yo solo soy carne y sangre, ¿cómo podría rogar por espíritus eternos si aún desconozco mi propio destino? Allí el llanto nunca cesaba. Era un lugar de sufrimiento interminable. Enoc no podía contener las lágrimas. Nunca imaginó que los cielos también albergaran prisiones de aflicción. Sin embargo, lo que lo aguardaba en el tercer cielo transformaría incluso aquella oscuridad en un recuerdo lejano. Apenas cruzó el umbral, todo cambió. El aire era ligero, puro, impregnado de fragancias que no existen en la tierra, aromas tan dulces que parecían música. Ante él se extendía una tierra sagrada cubierta de árboles que parecían celebrar con sus ramas. Sus hojas relucían como esmeraldas y sus frutos emanaban un gozo indescriptible. En medio de aquel jardín estaba un árbol superior a todos los demás, majestuoso, eterno, el árbol de la vida. Las raíces de aquel árbol gigantesco descendían hasta tocar los bordes mismos del Edén, mientras que su copa se elevaba más allá de los cielos visibles, alcanzando dimensiones que escapaban a toda lógica humana. Cada fruto que colgaba de sus ramas parecía contener en su interior fragmentos de eternidad, como si cada uno guardara la chispa de la vida inmortal. El aroma que desprendía era tan intenso y puro que Enoc perdió la noción del tiempo, como si estuviera suspendido en un instante interminable. Ese árbol era sagrado, pues allí descansaba el Altísimo cuando visitaba el paraíso. A su alrededor, 300 ángeles entonaban cantos sin cesar, y sus voces no eran simples melodías, sino el mismo tejido de la realidad, vibraciones que sostenían la existencia. Sin embargo, los ángeles guías lo llevaron a otro extremo de aquel mismo cielo, y de pronto la visión cambió radicalmente. Ante sus ojos apareció un río de fuego que recorría las entrañas de un valle de rocas incandescentes. Las llamas se alzaban como serpientes enfurecidas, danzando y rugiendo al mismo tiempo. El calor sofocaba, pero a la vez un frío gélido atravesaba la piel, como si dos extremos contrarios convivieran en un mismo lugar. En aquel sitio se escuchaban gemidos, se percibía sed abrasadora, temblores constantes y cadenas que resonaban con dolor. Era un lugar suspendido entre los cielos, un infierno intermedio. Y los seres celestiales que lo acompañaban declararon, aquí es el destino de quienes torcieron la inocencia, de los que corrompieron lo natural, de los que se dejaron dominar por la mentira y alimentaron el odio, la envidia y la violencia. Aquí también permanecen aquellos que despreciaron al necesitado, explotaron al indefenso y se negaron a honrar al Creador. Enoc cubrió su rostro con ambas manos. Su corazón dolía al presenciar aquella justicia implacable. Ver un castigo sin compasión le resultaba insoportable. Y, aun así, en ese mismo cielo convivían dos extremos, el jardín de la vida eterna y el abismo del tormento final. La dualidad era perfecta, un lugar de gloria y otro de juicio. Pero lo que aguardaba en el cuarto cielo iba más allá de cualquier imaginación humana, porque allí Enoc contemplaría los secretos del tiempo y el nacimiento de la luz. Cuando atravesó la entrada del cuarto cielo, se encontró ante un espectáculo indescriptible. Todo brillaba con un resplandor vibrante y en constante movimiento. Era como presenciar el reloj eterno del Creador, un engranaje perfecto en el que cada chispa de luz cumplía un propósito. Los ángeles le señalaron hacia lo alto y allí estaba el sendero del sol. No era simplemente una esfera ardiente como la conocemos, sino una criatura viva, rodeada por 8000 estrellas menores que lo seguían con reverencia, como si fueran su séquito celestial. 4 estrellas principales, cada una acompañada por 1000 asistentes,
eran las encargadas de guiar el recorrido del Sol en su jornada diaria. Era el pulso del tiempo universal, el corazón que marca los ritmos de la creación. Enoc observó las puertas del oriente, por donde el Sol entraba cada mañana, y las del occidente, por donde desaparecía al finalizar el día. Cada portal medía con exactitud 61 estadios y un cuarto, y en ellos vigilaban 400 ángeles de fuego. Cuando el Sol cruzaba esas puertas, una legión de criaturas gloriosas alzaba su voz. Eran los Fénix y los Aquidri, cuya sola presencia era sobrecogedora. Cantaban himnos imposibles de describir con palabras humanas, y cada nota resonaba en los cielos como un eco eterno. El portador de la luz ha llegado. Sus cuerpos brillaban como arcoíris en movimiento, pero sus patas eran como las de leones y sus rostros semejaban cocodrilos, una fusión de poder y misterio. Cada criatura poseía 12 alas, y su estatura sobrepasaba cualquier forma de vida terrestre. Su función era sostener el equilibrio de los elementos, el calor, la humedad, los vientos y las aguas. Todo lo que mantenía a la tierra viva estaba bajo su cuidado. Después, Enoc fue conducido al quinto cielo. El ambiente allí cambió por completo. Era un lugar sombrío, donde el silencio tenía un peso insoportable, como si oprimiera el alma misma. En interminables filas estaban sentados los Grigori, seres antiguos, inmensos, más altos que cualquier gigante de la tierra. Sus ojos eran vacíos, como pozos oscuros, y sus rostros estaban consumidos por la melancolía. No entonaban alabanzas, no hablaban, simplemente existían como sombras de lo que alguna vez fueron. Los ángeles que acompañaban a Enoc explicaron, estos fueron los que siguieron a Saturnael, el ángel rebelde. Desecharon la luz y desearon a las hijas de los hombres, engendrando a los Nefilim. Por eso, su castigo es el silencio perpetuo y la vergüenza hasta el día del juicio. Enoc los contempló con un nudo en la garganta. En sus rostros veía el dolor de quienes alguna vez conocieron la gloria, pero la despreciaron para siempre, sin posibilidad de retorno. Cuando fue llevado al sexto cielo, la visión cambió de nuevo. Pasó por columnas de fuego que no consumían, sino que iluminaban con una claridad que penetraba hasta lo más íntimo del ser. Allí lo esperaban 7 filas de ángeles resplandecientes. Sus rostros brillaban más que el sol, y sus vestiduras parecían estar hechas de diamante líquido. Cada grupo tenía una función específica: vigilar los cielos, los mares, la tierra y los tiempos. Ellos eran los guardianes del equilibrio cósmico. Estos ángeles registraban cada detalle: el movimiento de las estrellas, el ciclo del sol y la luna, la maduración de cada fruto en la tierra. También anotaban en libros eternos las obras de cada ser humano, nombre por nombre, acción por acción. Nada escapaba de sus registros. Algunos eran responsables de los vientos, otros de las aguas, otros de la vegetación y los alimentos. Cada aspecto de la creación estaba bajo su supervisión. Pero lo más asombroso en ese cielo era el coro eterno. 6 fénix, 6 querubines y 6 seres sagrados formaban una sinfonía ininterrumpida. Sus voces no eran simple música, eran el fundamento mismo del universo. Cada nota reforzaba la estructura de la creación, cada melodía sostenía los cielos y la tierra. Entonces los ángeles guías le dijeron: «Prepárate, ahora contemplarás a los ejércitos de la eternidad». Y lo llevaron al séptimo cielo. Enoc apenas podía mantenerse en pie. Ante él se abría el centro de los cielos intermedios, un espacio colmado de ejércitos llameantes, tronos, potestades, dominios invisibles, serafines con 6 alas cubiertas de ojos brillantes. Todo parecía respirar gloria. Las filas de luz se movían como una danza viva en torno a un punto central, el trono del Dios invisible. Sin embargo, incluso allí Enoc no podía contemplar directamente al Señor, pues aún estaba frente al velo que cubría el misterio supremo. Los ángeles le animaron: «Ten valor, porque ascenderás más alto». Y lo llevaron al octavo cielo, llamado en hebreo Musalot, el cielo de las estaciones y de las constelaciones. Allí se controlaban todos los cambios en los cielos, los vientos estacionales, el calor y el frío, el tiempo de siembra y el de cosecha. 12 enormes constelaciones giraban lentamente, cada una con sus casas y señales. Enoc comprendió que nada de lo que sucede en la tierra es independiente, sino que todo está escrito en un código de luz en este nivel.
Los ángeles le mostraron cómo cada estación era registrada con precisión celestial. Después, fue conducido al noveno cielo, llamado Cuxabim, el firmamento donde residen las moradas de los signos celestiales. Allí, en el noveno cielo, se alzaban las puertas del zodiaco original, creadas no para adivinación ni superstición como lo deformaron los hombres, sino como auténticos mapas celestiales. Eran relojes de luz escritos por el Creador, que revelaban el orden, el tiempo y los ciclos eternos. Los ángeles le explicaron: cada generación nace bajo una firma de los cielos, no para que sea esclava de un destino, sino para marcar la temporada y el tiempo que le ha sido concedido. Un conocimiento oculto para la humanidad, porque había sido profanado en la tierra y reducido a prácticas engañosas. Pero en aquel nivel, todo era perfecto, puro y armónico, como el lenguaje original de la creación. De pronto, un silencio imponente cayó sobre todo el cielo. Los ángeles guías, que lo habían instruido desde el primer nivel, callaron. El aire se volvió espeso, la luz indescriptible y un sonido profundo, semejante al latido del universo, llenó la atmósfera. Entonces, ellos dijeron: ahora verás el 10º cielo. Prepárate para estar delante del Eterno. Ese lugar era llamado Arabot, un cielo distinto a todo lo visto antes. Allí no había forma, ni límite, ni orientación. Era un océano sin fin de luz viva, vibrante y consciente. En el centro, Enoc contempló aquello que ningún ser humano podría expresar con palabras: el trono del Dios Altísimo. No estaba hecho de oro, ni de piedra, ni de fuego. Estaba formado de pura presencia. Un trono eterno rodeado por miríadas de seres celestiales, incontables, todos postrados en reverencia absoluta. Entonces, Enoc alzó su mirada y vio el rostro del Señor. Era como un hierro ardiente recién salido del fuego, resplandeciente con chispas eternas. No tenía ojos, ni boca, ni manos, y aún así, en él estaba todo: juicio y misericordia, creación y eternidad, fuego y paz, temor y amor. Enoc cayó con el rostro contra el suelo, perdiendo todas sus fuerzas. Pero un ser glorioso lo levantó suavemente. Era Gabriel, el mensajero de Dios. No temas, Enoc, dijo, el Señor desea que permanezcas aquí para siempre. Y algo extraordinario ocurrió. El Señor habló, pero no con voz, sino con un mandato que atravesó el alma de Enoc como si se grabara en su ser. En ese instante apareció el arcángel Miguel, quien retiró las vestiduras terrenales de Enoc y lo ungió con el aceite sagrado del cielo, una sustancia radiante, más suave que el rocío y más perfumada que 1000 jardines. Luego, vistió a Enoc con ropas de gloria. Al mirarse, comprendió que ya no era un hombre, había sido transformado en uno de los gloriosos. Entonces, Dios llamó a otro ángel, Prabuil, el escriba celestial, más sabio que todos los demás, y le ordenó: entrégale a Enoc los libros eternos. Enséñale todo, los cielos y la tierra, los elementos y los secretos del tiempo, las almas y las lenguas, las alabanzas, las leyes y los destinos. Y Enoc recibió 366 libros, que contenían todo lo que había visto y oído. Finalmente, el Señor dijo: Enoc, siéntate a mi izquierda, junto a Gabriel, y permanece en mi presencia para siempre. Destellos reflexiona ahora: el viaje de Enoc no fue solo para él. Fue un llamado para toda la humanidad. Él atravesó mundos invisibles, presenció horrores ocultos y contempló glorias tan intensas que ni los ángeles se atreven a describirlas. Estuvo donde ningún hombre había estado y fue transformado por la presencia del Altísimo. Pero recuerda, Enoc no fue llevado por azar, sino por causa de su santidad. Fue elevado para registrar lo que vio y dejar una advertencia para las generaciones futuras, incluida la nuestra. Ahora respira profundo y pregúntate. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si hoy los cielos se abrieran sobre ti, ¿estarías preparado para ser llamado como Enoc? ¿O serías contado entre aquellos que lloran y claman en las prisiones del segundo cielo? Este mensaje no es un cuento, es una advertencia real. El cielo existe, el juicio es seguro y la eternidad ya comenzó. Por eso, si esta revelación tocó tu corazón, haz algo muy sencillo pero poderoso. Marca de verificación gruesa, dale me gusta a este video. Marca de verificación gruesa, suscríbete al canal.
Marca de verificación gruesa, compártelo con alguien que necesite despertar. Y en los comentarios escribe: Señor, prepárame para tu reino. Ese pequeño acto es una declaración de fe que puede marcar tu destino. Formemos juntos una generación como Enoc, con los pies en la tierra, pero con los ojos fijos en el cielo. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.